Shalom, sea la paz, aleluya, gloria a Dios, gloria al Eterno. ¿Quién dice gloria a Dios en esta mañana, amados hermanos? Aleluya, santo, 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 aleluya. En esta mañana gloriosa y bendecida, más que bendecida, amados hermanos, porque tenemos que estar agradecidos con el Eterno. ¿Por qué? Porque Él nos da un día más de vida en esta tierra. Él nos da, amados hermanos, todas las provisiones para estar confortables. Recuerda, amado hermano, siempre que te levantes, lo primero que tienes que hacer, pues es tener un pensamiento de Dios, arrepentirte de todos tus pecados, levántate con el pie derecho y arrepiéntete, dobla rodilla. Hoy vamos a comenzar, amados hermanos, a predicar la palabra del Eterno para toda persona, amado hermano, que está descarriada de la fe. Muchas personas viciadas, muchos alcohólicos, muchas personas en drogas, muchas personas vagando por la calle como desquiciados. Otras personas, las deudas les ha robado su paz. Las deudas, amados hermanos, les ha robado su paz. Las enfermedades les han robado su paz. Entonces recordemos que este mundo está controlado. Este mundo está controlado primeramente por el maligno, por Satán y sus demonios. Entonces debemos estar al pendiente, cuidando nuestra salvación, la salvación eterna de nuestra alma, que es lo más importante. No descuidar la salvación eterna, ni dejarnos desviar, amados hermanos. No debemos dejarnos desviar. ¿Por qué, amados hermanos? Por doctrinas de hombres, por doctrinas de demonios, por doctrinas, amados hermanos, que no provienen del Eterno. Y nosotros lo más importante es pedir revelación al Espíritu Santo. Pedir siempre, amados hermanos, revelación. Estar orando todo el tiempo, estar reprendiendo, levantarnos en guerra. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, sean bienvenidos, amados hermanos. Reciban en esta mañana ese espíritu de consejo, ese espíritu de sabiduría, de valentía, de paz. Amados hermanos, Dios te ofrece todo eso a cambio de que te arrepientas. Entonces voy a comenzar hoy, amados hermanos, con la palabra de Dios. Esta palabra, Oseas 4:6, que he mencionado muchas veces, amado hermano. He mencionado muchas veces. A veces el pueblo está condenado, se condena solo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque siguen doctrinas de hombres, porque siguen, amados hermanos, siguen cultos a los demonios, cultos a la idolatría, cultos que están desviados, amados hermanos, de la fe. Dice la palabra, Oseas 4:6, mi pueblo es destruido, diga, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, y como ustedes han rechazado mi conocimiento. Entonces repita ahí, amado hermano, Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, y como ustedes han rechazado mi conocimiento, yo lo rechazaré como Cohen, yo lo rechazaré como sacerdotes. Eso dice la palabra, Oseas 4:6, que el pueblo es destruido por falta de conocimiento, amados hermanos. El ser humano cava su propia destrucción. Recordemos primeramente Juan 10:10, el diablo vino, Satán vino a hurtar, matar y destruir, y Yahshua HaMashiach vino para deshacer las obras de mal y para darnos shalom en abundancia, darnos paz en abundancia. Eso dice la palabra. Entonces dice la palabra, Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Esa es la verdad, más hermanos. No hay otra verdad en la tierra, no hay otra cultura en la tierra, no hay otro libro en la tierra, amados hermanos, es escrito por hombres, por demonios engañadores. Entonces ahí vemos cómo la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es como una espada más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta las más profundas coyunturas. Entonces ahí vemos cuántas personas de la tierra están controladas
por el maligno, por Hasatán y sus demonios. Dice la palabra, yo vi a Satanás caer como un rayo. Hasatán. Dice la palabra, yo vi a Hasatán caer como un rayo. Entonces hay muchas personas en la calle viciadas en drogas. ¿A cuántas personas ese espíritu de deudas les ha robado su paz? ¿A cuántas personas ese espíritu de paz les ha robado sus deudas? A otras personas ese espíritu de enfermedad, el espíritu de enfermedad. ¿Cuántas veces ese espíritu de enfermedad te ha robado tu salud? A otros ese espíritu de alcoholismo te ha arrebatado a tu familia. A otras ese espíritu de drogadicción te ha hecho robar para consumir droga. Entonces, ¿a cuántas personas esos espíritus inmundos te han robado tu paz? Te han robado tu tranquilidad. Entonces ahí está la palabra del Eterno, amados hermanos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La palabra de Dios nos da esperanza, nos da esperanza porque vemos a un mundo completamente desviado de la palabra de Dios. Dice la palabra que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Muchos soportan, muchos no soportan la carga del Eterno, amados hermanos. No soporta la carga. Cuando el Eterno te ha llamado para que le sirvas. Cuando el Eterno te llama para que dejes esa vida de condenación, esa vida de prostitución, esa vida de vicios, esa vida que no glorifica al Eterno, esa vida de chismes, esa vida que tú tienes de brujo, de hechicero, porque estás en el camino incorrecto, amado hermano. Estás en el camino incorrecto. Muchas veces tú les haces ver la realidad, les haces ver lo que es verdadero. Y se ofenden, muchas personas se ofenden. ¿Por qué? Porque están controladas por el maligno, porque están controladas con el maligno. Muchas personas les predicas la palabra del Eterno y se enojan, amados hermanos, se enojan, te dicen loco, te llaman, amado hermano, pues de muchas formas, porque están contaminados, porque les tienen cólera espiritual. Esa cólera espiritual, amados hermanos. Entonces, dice la palabra, vamos a escudriñar la palabra. Ahorita vemos cómo el mundo está desviado. El mundo está desviado completamente, como les comento. En cultos paganos. En cultos, amados hermanos, cultos paganos. Doctrinas de demonios, doctrinas de hombres, de mentirosos. Entonces, que quieren nada más el beneficio de ellos. Entonces vemos cómo el mundo está completamente desviado de la palabra del Eterno. Nosotros como siervos de Dios, a el punto que muchos son llamados pero pocos escogidos, y somos pocos los que le servimos a Dios, amado hermano, y que realmente no andamos en la carne, que no, amados hermanos, que no cooperamos con esas doctrinas de hombres. Y no solamente doctrinas de hombres, vemos cómo se manifiesta el hombre, cómo manifiesta el hombre exigiendo derechos, amado hermano, derechos que no tienen fundamento. Por eso dice la palabra que el pueblo es destruido por falta de conocimiento, por ignorancia, porque están cegados completamente de su entendimiento. Amado hermano, muchas personas ni siquiera son siervas de Dios. Muchas personas no sirven a Dios. Muchas personas jamás en su vida han abierto la Biblia. Muchas personas, amado hermano, los católicos ni siquiera han abierto su Biblia. Nunca, amados hermanos, nunca han orado, nunca han reprendido, nunca, amados hermanos, tienen conocimiento. Hay muchas personas, no me equivoco, hay muchos siervos de Dios en redes sociales que son buenos, amados hermanos, que son buenos para predicar. Muchas personas que sí predican lo que viven. Hay muchos siervos en redes sociales que son buenos, amados hermanos. Entonces debemos de cuidar esa salvación eterna de nuestra alma. Sí, hay muchos siervos en redes sociales, evangelistas, pastores,
que fueron llamados para predicar la palabra del Eterno. Sí, hay muchos que traen el mensaje de Dios, que son buenos, pero también recordemos cómo vamos a identificar, porque vemos tiempos en redes sociales de amarillismo, noticias amarillistas para engañar, para desviarte del objetivo de Dios. Nosotros como siervos de Dios, amado hermano, el diablo se ha reprendido. A nosotros el diablo no nos va a engañar, amado hermano. El diablo se ha reprendido y toda doctrina falsa. Reprendemos toda doctrina falsa en el nombre de Yahweh Sebaot. El diablo a nosotros no nos va a poder engañar, hermanos, porque nosotros tenemos conocimiento de la palabra del Eterno. Nosotros no vamos a andar en la carne, aleluya. Dios no nos ha dado el espíritu del mundo. Rechazamos ese espíritu del mundo. Mi Padre nos ha dado su Espíritu Santo, un espíritu de sabiduría, valentía, conocimiento. ¿Qué más quieres, amado hermano? Dios nos proporciona todo para seguir adelante. Entonces vemos cuántas noticias amarillistas hay en redes sociales, cuántas noticias falsas en el noticiero, cuántas noticias amarillistas para desviarte a una persona que no es sierva de Dios, a una persona que no tiene conocimiento bíblico. Pues te va a engañar fácil. Hasatán te va a engañar fácil porque no tienes conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, muchas personas enfermas, muchas personas viciadas, alcohólicas, muchas personas en brujería, muchas personas que están siendo atormentadas por doctrinas de demonios. Aleluya. Entonces, ¿cuántas personas hay descarriadas, perdidas, que el diablo tiene controladas, que el diablo Hasatán tiene controladas? Primeramente, cuando te enfermas, amado hermano, cuando tus finanzas decrecen, ¿qué es lo primero que haces? Pues acudir al brujo, amado hermano, acudir al hechicero. No acudes al brujo, al hechicero, a que te lean el tarot, a que te echen la suerte, a que amado hermano, practiquen toda clase de ciencias, porque profanar, dice la palabra en Levítico 19:31. Él habla en Levítico 19:31, dice la palabra que no harás pasar a tu hijo por el fuego, no harás pasar a tu hija por el fuego, ni la harás pasar por espíritus inmundos, no consultarás a divinos, ni hechiceros, ni agoreros. Eso dice la palabra. No consultarás a divinos, a hechiceros, a agoreros. Eso dice la palabra del Eterno, amado hermano. Y es lo primero que haces. El diablo te engaña con doctrinas de hombres. Cuando te enfermas, ¿qué es lo primero que haces? Ya dudas del poder de Dios. Estás dudando del poder de Dios. Ya estás dudando. Entonces, ¿qué es lo primero que haces cuando te enfermas? Pues obvio, vas al médico. Pero muchas personas lo primero que hacen, van al brujo. Y al brujo les lee la suerte, las cartas, y se creen todo lo que les dice, amados hermanos. No tienes un minuto para escuchar la palabra de Dios. No tienes un minuto para abrir la palabra, la Biblia, amado hermano. No diezmas a los pobres, no ofrendas a los pobres, no ofrendas a los siervos de Dios, pero sí tienes tiempo para ir a los brujos, para ir a los hechiceros, para hacer tus trabajos de brujería. Para eso sí tienes tiempo, amado hermano. De esa forma no vas a prosperar. Amados hermanos. Estás cavando tu propia tumba. Entonces, dice, vamos a escudriñar la palabra, amados hermanos. Dice la palabra, vamos a Mateo 16:19. Dice la palabra, Mateo 16:19. Yo te daré las llaves del reino de Yahweh. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Aleluya. Entonces Dios nos da un poder y una autoridad. Entonces esta frase bíblica que se le dio a Pedro, el apóstol Pedro,
Entonces, esta frase bíblica que se le dio al apóstol Pedro, en el cual antes de eso Dios le dijo a Pedro: sobre esta piedra edificarás la asamblea de Israel. De esa forma te engañan, porque muchos, amados hermanos, están adulterando la palabra de Dios. Dios no dice en su palabra que Él fundó ninguna iglesia católica. Él no dice en la palabra que Pedro fundó la iglesia católica. Él dice: sobre esta piedra edificarás la asamblea de Israel. Él no dice ninguna iglesia católica, amado hermano. Desde ahí empieza a engañarte, desde ahí ya empieza a engañarte el diablo, la maquinación y los católicos, porque Dios no fundó ninguna iglesia católica. Él no fundó ninguna iglesia, amados hermanos. Entonces dice la palabra, dice: yo te daré las llaves del reino de Yahweh. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces Dios nos da poder, Él nos da autoridad. ¿Para qué? Para hacer juicios en la tierra. Entonces Dios te da poder para hacer juicios en la tierra. Entonces ahí está el poder que Dios te da, amados hermanos. Esta frase bíblica hace referencia tanto espiritualmente como físicamente. Hace referencia que lo que te daré las llaves del reino, le decía Pedro, a ti te daré las llaves del reino, te daré autoridad, te daré poder. Lo que ates arriba será atado, en la tierra, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces ahí está cómo le habla el poder, cómo le da el poder al apóstol Pedro. Ahí está cómo le da el poder a Pedro, amados hermanos. Kefa, se le conoce como Kefa, como la roca. Pero ese versículo bíblico, pues está alterado, amados hermanos. Está alterado por la iglesia católica. Está alterado por la iglesia católica, porque Yahshua HaMashiach no fundó ninguna iglesia católica, ni Pedro fundó ninguna iglesia católica. Desde ahí ya te empiezan a engañar, con doctrinas de hombres, y menos la iglesia romana, amados hermanos, menos esa iglesia romana. Aleluya, gloria a Dios. Entonces dice la palabra, vamos a Primera de Timoteo, versículo 4, Biblia, utilizamos de referencia la Biblia Kadosh israelita mesiánica, porque es un poco más entendible que todas las Biblias muy extrañas que utilizan, amados hermanos, para predicar. Dice la palabra, el Ruach explícitamente dice que el Aharit Ayamim, el fin de los días, algunas personas apostatarán de la fe, poniendo atención a ruajín engañadores y a enseñanzas de demonios. Para empezar, Dios no fundó ninguna iglesia. Todas las iglesias fueron fundadas por hombres. Entonces, si nosotros vemos la historia de las iglesias, cómo fueron fundadas, todas las iglesias por lo regular fueron fundadas por británicos y por americanos, amados hermanos. Y esas iglesias por británicos y americanos. No quiero mencionar nombres de esas iglesias. No tanto es eso, sino se refiere a espíritus ruajim, engañadores, espíritus de brujería, espíritus de santería, espíritus de macumba, la santa muerte, amados hermanos, que eso no sirve, todo eso no tiene poder. Reprendemos al diablo. Diga, amado hermano, reprenda al diablo en el nombre de Yahshua HaMashiach. Reprendo a Hasatán, reprendo, Padre bendito, toda doctrina engañadora de hombres. Entonces ahí vemos enseñanzas de hombres. Redes sociales está plagada de contenido pseudo cristiano, de contenido, amados hermanos, de hechicería, de brujería, de creepypasta, de contenido, amado hermano, que está fuera de la palabra de Dios. Recordemos, Dios nos hizo libres, nos dio un libre albedrío. Él nos dio un libre albedrío para decidir a dónde va, si nosotros queremos el bien o el mal.
es lo único que nos ha dado Dios, la voluntad del Eterno. Él nos ha dado la voluntad para decidir si caminas por el bien o caminas por el mal. Pero si caminas por el mal, ya sabes cuáles son las consecuencias. Juan 10:10, el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Y si caminas por el bien, Dios tiene para ti un manjar en el Gan Eden, la salvación eterna de tu alma. Muchos dicen, ¿de qué me voy a arrepentir? Mucha gente orgullosa he escuchado, ¿de qué me voy a arrepentir? Si lo que ya hice, lo que está hecho está. Mucha gente orgullosa y soberbia, amados hermanos, que desconocen la palabra de Dios. Hay muchas parábolas en las cuales habla, por ejemplo, la parábola del rico y Lázaro, en el cual el mendigo acudió al reino de los cielos con Abraham, y el rico descendió a un lugar de tormento y estaba atormentado. Entonces ahí vemos, amados hermanos, la Biblia no es un juego, amados hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Y si tú crees, serás salvo por fe. Si tú crees en la palabra de Dios, si yo creo en la palabra de Dios, diga, amado hermano, yo creo en la palabra de Dios, aleluya. Entonces vemos cuántas doctrinas hay de ruajín, de demonios. Dice la palabra, Mateo 7:15, amados hermanos, guardaos de los falsos profetas, cuidarnos de los falsos profetas, que por dentro son ovejas. Al contrario, dice, guardad de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Eso dice la palabra, Mateo 7:15. No dice la palabra, Mateo 24:24, que se van a levantar falsos dioses, falsos cristos, falsas doctrinas. No dice Mateo 24:24. ¿Cómo vas a conocer a un falso profeta? Por sus frutos. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se pueden recoger uvas de los abrojos o higos de los cardos, amado hermano? Ahí está la palabra del Eterno. Guardad de esos falsos profetas, amado hermano. Pide revelación al Espíritu Santo. Pide revelación. Él te va a hablar en la palabra de Dios. La palabra de Dios no miente. Muchos acomodan la Biblia a su manera. Hay muchos, amados hermanos, que acomodan la Biblia a su manera. Entonces ahí está la palabra del Eterno. Entonces dice, ahorita estamos en el final de los días, de los tiempos, que apostatarán de la fe. ¿Qué es la apostasía? Abandonar las creencias del Eterno. Entonces nuestra fe está en Yahshua HaMashiach, que en Yahweh, en el Eterno. Ahí está nuestra fe, nuestra convicción, nuestra certeza y la seguridad de que nosotros tenemos a un Dios vivo, amado hermano, y no estamos clamando, no estamos orando a un Dios muerto, a un Dios de palo, a un Dios de yeso, a un Dios, amado hermano, que fue hecho por hombres, por manos de hombres. Nosotros no estamos clamando a un Dios de palo, amado hermano, nosotros estamos clamando a un Dios vivo, que resucitó, que venció a la muerte, que venció a Satán y a sus demonios. Nosotros no estamos clamando a una Virgen María, a una Virgen de Guadalupe, a un San Judas. No, amado hermano, nosotros, que no te dejen engañar con doctrinas falsas, porque para empezar la palabra de Dios habla en Éxodo 24 acerca de la idolatría, y Dios hace mucha reprensión acerca de este tema de la idolatría. Dios hace reprensión para que te arrepientes de la idolatría, porque Dios es un Dios celoso, amado hermano. Dios, y Él castiga la maldad, Él castiga, amados hermanos, y reprende. Él reprende, amados hermanos. ¿Por qué? Porque no debemos de traicionar al Eterno, amados hermanos. Debemos de tener una fe inteligente, cimentada en la palabra de Dios, en el Eterno. Esa es la fe que debemos de tener, cimentada en Dios, en el Ruach HaKodesh. Por eso siempre debemos de pedir revelación al Espíritu Santo, al bendito Ruach HaKodesh, que te hable. Entonces también ahí debemos de tener cuidado, porque el diablo se filtra, amados hermanos. El diablo se filtra
Hay tres voces. ¿A cuál voz vas a escuchar? ¿La voz del Espíritu Santo, la voz de Hasatán o la voz de tu intuición? ¿A cuál voz vas a escuchar, amado hermano? Juan 10:10, ya sabes, el diablo vino a matar, robar y destruir. Y Dios vino para darnos Shalom en abundancia. Dios, el Ruach HaKodesh, es nuestro espíritu consolador, amado hermano, que te levanta cuando tú estás caído, que te levanta cuando tú estás en depresión, que te levanta cuando tú estás en ruina. No dice la palabra, amados hermanos, que Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. ¿No dice la palabra eso? Entonces, aleluya, gloria a Dios, Padre bendito, santo, 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 santo eres. ¿Quién dice santo? Santo, Padre bendito, Kadosh, te alabo y te bendigo, mi Dios y mi Padre. Yo sé que tú estás obrando delante de mi presencia. Yo sé, Padre Santo, que este mensaje va a llegar a todas las personas, a todo el mundo, Padre Yahweh. Porque es lo que tú quieres. Tú nos has llamado, muchos siervos son escogidos, pero pocos se quedan. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Muchos no soportan la carga, amados hermanos, la carga del Eterno, la palabra de Dios. Servir a Dios, amado hermano, no es un juego. Servir a Dios es sacrificio. Servir a Dios es predicar todo el tiempo, orar todo el tiempo, interceder, reprender. La palabra de Dios, ser pastor, no es un juego, amados hermanos, en el cual imagínate cuando Dios sacrificó su vida. Cuando Dios sacrificó su vida. Cuando Dios sacrificó su vida para que nosotros fuéramos salvos de todos nuestros pecados. Imagínate todas las cargas que Dios pagó cuando Él no tenía por qué pagar, cuando Él no tenía por qué, amado hermano, sacrificarse por la idolatría del mundo, por la vanidad del mundo, por la fornicación del mundo, por la idolatría del mundo. Cuando Él, amado hermano, se ofreció como cordero manso para ser sacrificado, para que tú fueses libre, y ni así aceptas la palabra de Dios, hermano, y ni así aceptas la palabra de Dios, y así sigues burlándote de la palabra de Dios, idolando imágenes de palo, imágenes de yeso. Ni así, amado hermano, ni así aceptas a Dios cuando Él pagó por nosotros en ese madero, llevándose todas las cargas del mundo sobre sus hombros. No dijo cuando lo iban a crucificar: Padre bendito, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Así hay muchas personas, no saben lo que hacen, amados hermanos. Entonces dice la palabra, vamos a continuar con la palabra del Eterno, aleluya. Entonces dice la palabra, primera de Timoteo 4, vamos al capítulo 4, versículo 2, dice: dichas enseñanzas provienen de la hipocresía de mentirosos que tienen su propia conciencia cauterizada, congelada, como un hierro de marcar al rojo vivo. Ahí está, más hermanos, les he dicho, Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, los conocerás por sus frutos. Muchas doctrinas vienen de enseñanzas de mentirosos, amados hermanos. Por eso les digo, amados hermanos, que debemos de pedir revelación al Espíritu Santo, porque hay muchos ruajín engañadores que trabajan en las personas, que trabajan en los sentimientos de las personas, que trabajan en la cabeza de las personas. No porque seas pastor, no porque seas evangelista, no porque seas sacerdote, no porque seas obispo vas a estar exento, amados hermanos, de los ataques del maligno. Vemos cuántos predican el evangelio de la prosperidad, en el cual te dicen: si tú das, Dios promete regresarte los 7 veces multiplicado. Si tú me das tu casa, Dios promete regresarte una casa mejor. Si tú, dice la palabra, si tú me das tu casa, Dios promete regresarte una casa mejor. Si tú me das tu auto, me donas tu auto,
Dios promete regresarte un auto mejor. Entonces ahí vemos cómo se mueve ese evangelio, esa doctrina, amados hermanos, de la prosperidad. Se llama el evangelio de la prosperidad, amados hermanos. Nuestro corazón, dice la palabra en Jeremías 17:9, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede profundizar el corazón de una persona excepto el Padre, excepto el Ruach, excepto el Espíritu Santo puede conocerte? Entonces ahí vemos, amado hermano, podrás engañar a los demás, podrás engañar a todas las personas de tu congregación, podrás engañar a otras personas, más una persona que ora, más una persona que escudriña la palabra, que investiga, que pide revelación, no la vas a poder engañar, porque a nosotros nos da revelación el Espíritu Santo de todo, te alerta el Espíritu Santo. Apartaos, dice la palabra, apartados para mí, apartados para Dios. Entonces dice la palabra, vamos a escudriñar a Juan. Por eso debemos de tener cuidado, incluso en redes sociales. No digo, o sea, hay buenos pastores, hay buenos evangelistas, hay buenos obreros, hay buenos obispos, hay buenos amados hermanos que todavía predican el evangelio como es, que todavía predican la sinceridad de ese evangelio, que todavía, amados hermanos, tienen misericordia, que todavía tienen misericordia con las personas enfermas, que todavía tienen misericordia con las personas necesitadas, con la viuda, con el huérfano. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, seguimos predicando. Dice la palabra, entonces, había un profeta, Jonás, el profeta Jonás, que se escondía del Eterno, que se escondía de Yahweh Sebaot, que se subió a un barco para huir de Dios. Entonces cuando Dios le llamaba a Jonás que fuera a predicar el evangelio a esta región, que fuera a predicar el evangelio, porque Nínive iba a ser destruido. Entonces Yahweh, ¿por qué iba a ser destruido? Porque habían corrompido la doctrina, habían corrompido las costumbres de Yahshua HaMashiach, habían corrompido las costumbres del pueblo, habían desobedecido. Entonces Jonás fue, como dice la palabra, pues él fue devorado por un pez, durante 3 días estuvo, mas sin embargo él fue escupido del pez y no le pasó nada. Entonces él, cuando llegó a Nínive, empezaba a predicar la palabra, porque Jonás pues era un profeta, fue un escogido de Dios, en el cual pues era al principio, amados hermanos, pues era sumiso ante Yahweh, era temeroso de Yahweh. Entonces Yahweh todo el tiempo estuvo con él, en la barca, en el bote, cuando iban, muchos clamaron a sus dioses, pero él estaba en una parte de abajo. Entonces todos le dijeron, ¿por qué no clamas a tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Él les dijo, mi Dios pues es Yahweh Sebaot, el Eterno. Es Dios el Eterno, amados hermanos. Entonces vemos cuando él llegó a predicar a Nínive, predicaba, Nínive será destruida en tanto tiempo, arrepentiros. Nínive no le creían, al principio no le creían, amados hermanos, no le creían, y entonces así estamos en la actualidad. Cuando llega un profeta de Dios a predicar la palabra, así les arrepiéntanse, porque el Eterno está mandando para que hagan arrepentimiento, para que se arrepientan. Así están, como en la época de Noé, como en la época de que Jonás fue a Nínive a predicar el evangelio. Arrepiéntanse, porque Dios va a destruir Nínive en tanto tiempo. Hagan teshuvá. Entonces vemos Nínive. Entonces vemos cómo Jonás pudo convencer, la palabra del Eterno convenció al fin de cuentas al pueblo, amados hermanos, que estaba en desobediencia. Dios estaba irado porque lo habían abandonado, creyendo en doctrinas falsas, idolatría, hechicería, prostitución, amado hermano, prostitución.
Porque eso se veía mucho antes, se veía mucho en el pueblo de Dios, amados hermanos. La fornicación y la idolatría, la borrachera, amados hermanos, se emborrachaban. Entonces eso se veía mucho en el pueblo de Dios, mucha idolatría, muchos dioses. Vemos el caso de los egipcios. Entonces, al fin de cuentas, Jonás pudo convencerlos para que se arrepintieran, para que hicieran silicio, para que se arrepintieran de sus pecados. Aleluya. Dice la palabra, vamos a seguir escudriñando la palabra, gloria a Dios. Vamos a ir a 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está unido con el Mashiach, creación renovada es. Lo viejo ha pasado, contemplen lo que ha venido, es fresco y nuevo. 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está con el Mashiach, porque recordemos, cuando nosotros estamos conectados a Dios, nosotros y el Mashiach seremos un solo espíritu, una sola carne, amados hermanos. Cuando tú te unes con el Mashiach, solamente serás una carne, estaremos conectados, el Mashiach, tú y el Mashiach. Gloria a Dios. Entonces seremos nuevos, todas las cosas viejas han pasado, la vieja naturaleza ha pasado. Contemple lo que ha venido, es fresco y nuevo. De modo que si alguno está con el Mashiach, todas las cosas viejas son nuevas, todo ha muerto. Entonces, criatura nueva eres en Yahshua HaMashiach, amado hermano. Siempre y cuando te arrepientas de tus pecados, siempre y cuando dejes esa vida que no glorifica a Dios, esa vida de pecados, esa vida de mentira, esa vida, amados hermanos, de fornicación, adulterio, lascivia, pornografía, y esa vida que no glorifica a Dios. Si tú te conviertes, amado hermano, si tú te conviertes a Yahshua HaMashiach, pues serás criatura nueva. Las cosas viejas pasaron, el pasado pasó. Ahora eres criatura nueva en Yahshua HaMashiach. Dios te renueva, Dios te da una nueva oportunidad. Él te hace libre de tus pecados, Él te limpia, Él te da sabiduría. Entonces lo viejo ha pasado, eres criatura nueva. Dice la palabra, Romanos 12:6. Pero tenemos diferentes dones destinados a ser usados de acuerdo a la misericordia que nos ha dado. Si tu don es profecía, úsalo al alcance de tu confianza. Entonces muchos tenemos diferentes dones que Yahweh nos ha dado. Muchos tenemos el don de profecía, el don de ciencia, don para hablar lenguas de fuego. Muchos pueden escuchar, pueden ver visiones, muchos pueden ver. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces dice la palabra, Romanos 12:6. Pero tenemos diferentes dones destinados a ser usados de acuerdo a la misericordia que nos ha sido dada. Si tu don es profecía, úsalo al alcance de tu confianza. Entonces ahí vemos, Dios nos ha dado diferentes dones. A muchos revelación, a muchos interpretar don de lenguas, a muchos el don de ciencia, a otros ver visiones, muchos interpretar, amados hermanos, pues las lenguas de fuego. Muchos pueden escuchar la voz del Ruach HaKodesh, a otros intuición. Dios ha dado diferentes dones que vamos a utilizar para diferentes cosas, aleluya. Entonces dice la palabra, si es el servicio, úsalo para servir. Si eres maestro, usa tu don para enseñar. Si eres maestro, pues usa tu don para enseñar, como así nosotros, Dios nos ha dado y nos ha capacitado, pues para enseñar a todas las personas el evangelio de arrepentimiento, la palabra de Dios, aleluya, para enseñar a todas las personas carentes de conocimiento. Ahí está la palabra de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces dice la palabra aquí en Romanos, amados hermanos, en Romanos, a partir del versículo 12, Romanos 12:9, habla acerca de la caridad de Dios, habla acerca de la misericordia de Dios. Aquí en el versículo Romanos 12:9 dice, no permitas que el amor sea una simple apariencia externa,
Retírate de lo que es malvado y sujétate a lo que es bueno. Retírate de lo que es malvado y sujétate a lo que es bueno. Entonces vamos a someternos a la palabra del Eterno, dejar todo lo que es malo, toda doctrina falsa, costumbres falsas. Por ejemplo, Navidad, amados hermanos, Navidad, que el Día de Muertos, toda doctrina falsa, amados hermanos, chismes, lujuria, que eso no glorifica a Dios ni es bíblico. Entonces ahí está la palabra el día de hoy del Eterno, amados hermanos. En Romanos habla todo ese capítulo, Romanos 12, versículo 9, le habla acerca de la misericordia del Eterno. Entonces, vamos a cortarle aquí, gloria a Dios. Esa es la palabra del Eterno, amados hermanos. Para todas las personas que vayan a ver este video, sean bendecidas, soporten a la obra de Dios, amados hermanos. Soporten dándole like, compartan si este video es de gran bendición. Nosotros estamos capacitándonos día a día para seguir predicando las buenas nuevas del Evangelio, porque esa es nuestra misión, porque nosotros fuimos llamados a predicar la palabra de Dios. Nosotros somos, amados hermanos, el canal. Nosotros somos el canal, nosotros somos los mensajeros de Dios, porque Dios quiere que tú te conviertas y que te arrepientas, así como Él nos llamó a nosotros, para tener una vida que a lo mejor, nosotros tuvimos una vida a lo mejor más fea que tu vida. Nuestra vida fue más dura que la que tu vida, pero aquí estamos predicando y dando testimonio de que Dios hizo algo, de que Dios hizo maravillas por nosotros y que nos convirtió y que nos ha dado sabiduría para seguir adelante. Un siervo de Dios, amados hermanos, siempre va a salir adelante con la palabra, con la voluntad del Eterno. Aleluya, gloria a Dios. Entonces ahí está la prédica del día de hoy. Sean bienvenidos todos, amados hermanos, que tengan un excelente día a cada una de las personas. Yo los bendigo, reciban al Espíritu Santo, amados hermanos, que tengan un excelente día, gloria a Dios, que así sea. Aleluya.